Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Círculo de Ideas. El día de hoy nos acompañan José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Humberto Busaquio. Buenas noches. Martín Espinosa. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Y José Luis Vargas. Hola, muy buenas noches. Bueno, la semana que terminó se celebró la 7ª cumbre de líderes de América del Norte. Se anunció una serie de decisiones. Y vamos a analizar en este primer bloque del programa las implicaciones de estas decisiones y también, pues, para qué tanto sirve una cumbre como la que se llevó a cabo en Toluca el miércoles pasado. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que la pregunta es pertinente sobre todo porque me parece que es un asunto de expectativas. Tendríamos que comenzar por preguntarnos qué esperamos o qué se puede esperar de una cumbre como estas. Si uno espera que haya un arreglo, por ejemplo, sobre una reforma migratoria, evidentemente pues, es un fracaso absoluto. Solamente que pues, tendríamos que saber que una cumbre con esta no tiene capacidad para decidir un asunto que tiene o que compete al Congreso de Estados Unidos. Si lo que esperamos es un anuncio espectacular, como se revisa, se cancela, se cambia el Tratado de Libre Comercio, pues esta cumbre también habría tenido un tono de fracaso, porque eso no ocurrió. Entonces, creo que frente a estas cumbres, sobre todo, y me parece que ahí hay que hacer una revisión crítica de la propia cobertura que los medios de comunicación, que la prensa en el país da a esta clase de cumbres, en el que casi como por adelantado se asume que es un acto formal en el que vienen a tomarse la foto y hay poca entrada al análisis de qué se puede esperar y en función de eso evaluar los resultados. Creo que ahí se trataron algunos asuntos que sí me parece interesante destacar y uno de ellos es, y que además fue bastante poco visto en la cobertura periodística, y es, a ver, en efecto, el Tratado de Libre Comercio en los últimos 20 años ha cambiado, como ha cambiado toda la geopolítica internacional. ¿Ha cambiado el tratado? ¿Te parece que ha cambiado? Bueno, más que el tratado, lo que ha cambiado es el contexto. El mundo, ¿no? El mundo ha cambiado. Las condiciones que privaban cuando fue aprobado son totalmente distintas. ¿Cierto? Y hoy la posibilidad de que en un mundo globalizado, una región como la de Norteamérica, que en efecto concentra capacidad, inversiones, producción, etcétera, pueda y tenga además que compartir con otras regiones, obliga pues, a que haya, digamos, construcción de acuerdos e incluso planteamientos de frentes comunes, me parece correcto. Por ejemplo, para ir a negociar la incorporación o las reglas para la incorporación del Tratado de Libre Comercio con Asia-Pacífico. Creo que ese es el objetivo de esa cumbre. Y si ese fue el objetivo, me parece que ahí quedó planteada la necesidad de que América del Norte pueda crear un frente común para negociar con los países de Asia, donde se concentra la mayor actividad económica y comercial hoy en el planeta. Y que está en puerta la negociación de un tratado de libre comercio en el que se incluya no solamente esta zona, sino todos los países del Pacífico y Asia. Me parece que eso es positivo. Martín, ahora que hablaba Pepe del Tratado de Libre Comercio, recuerdo haber leído un dato durante la semana que el comercio de los tres países, solamente 40% de él se lleva a cabo en el marco geográfico de Norteamérica. El resto del comercio es con otros países. Claro. Cuando que en la Unión Europea, pues esto es del 60%. Mucho más elevado. ¿No se está quedando atrás el Sí. Tratado de Libre Comercio? Un tratado que además se aprobó cuando no había ni siquiera internet. Yo creo que hay dos aspectos de esta cumbre de líderes de América del Norte que me gustaría destacar y responder la pregunta que me planteas. Primero, lo que es para la parafernalia, lo que es para el pueblo,
el mensaje que quieres enviarle a la gente, el trastocamiento de la vida cotidiana de la gente, la concentración de fuerzas federales, el ejército, el servicio secreto, la bestia, el Air Force One, el despliegue de todo un esquema y un sistema de seguridad que acompaña a un personaje de la talla del presidente de los Estados Unidos. Eso tiene un mensaje mediático, tiene un mensaje hacia la sociedad, avasalla a la gente, ofende en muchas ocasiones al pueblo. Yo nada más quisiera rescatar un dato. Mientras estaba llevando a cabo la cumbre en Toluca, en ese mismo momento, un muchacho universitario, policía municipal de Ecatepec, que estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México en Ecatepec, estaba siendo baleado porque le quitaron 80,000 pesos con los que quería comprar un carrito a un compañero de la escuela, y el muchacho murió porque no había vigilancia. Lo persiguieron de la sucursal bancaria hasta las instalaciones de la universidad y ahí lo acribillaron, 2 ampones. ¡Qué contraste!, ¿no? O sea, socialmente, pues son cuestiones que mandan mensajes que avasallan incluso a la opinión pública y que mediáticamente representan toda una estructura de poder que te está enviando un mensaje de una región, incluyendo a Canadá y a México, en una situación social muy complicada para un país como el nuestro, con todos los problemas que hemos estado analizando en programas anteriores, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, etcétera. Pero el otro lado, lo políticamente correcto, los temas de la cumbre. Bueno, indudablemente que el mensaje más importante para mí y el que creo que pretendía lanzar Estados Unidos aprovechando su presencia en México con el premier de Canadá era construir la región más poderosa económica y financieramente hablando, que sería América del Norte. Es decir, rescatar un tratado que en la práctica ha dado pocos resultados y tratar de elevarlo un poquito, y a Estados Unidos le conviene colgarse incluso de las reformas estructurales que alabaron estando en México el presidente Obama y el primer ministro de Canadá, aunque el mérito no solo fuera del presidente de la República, porque muchas de las reformas partieron de la izquierda, el PRD, o la derecha jugó un papel muy importante en otras de las reformas estructurales, pero sin embargo el presidente de la República, claro, como líder de la nación, se presenta como el gran constructor, y retomo la portada de Time, ¿verdad?, salvando a México, como el gran salvador del país, como si la mayoría de los mexicanos quisiéramos que alguien nos salvara. El trabajo de salvarnos pues corresponde desde la misma sociedad hasta la estructura institucional que nos hemos dado, ¿no? Entonces yo creo que tiene esos dos aspectos. Yo creo que sí ha dejado mucho que desear el Tratado de Libre Comercio en 20 años. Como decía Pepe, el mundo era diferente hace 20 años, hoy los retos son diferentes, hay nuevos retos y hay una sociedad cada vez más deteriorada, por lo menos del lado de nosotros, del lado de México, que se pregunta, ¿y a mí en qué me ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? Es cierto que ha habido un flujo de divisas. Estoy totalmente de acuerdo en que sí ha habido avances en muchas partes de la economía, de la vinculación con el mundo globalizado, pero realmente el grueso de la población ha visto beneficios en su bolsa y en su calidad de vida, en su nivel de vida, como para decir, caramba, sigamos con el Tratado de Libre Comercio como está. Yo lo pondría en duda. Déjame darte un dato, Martín. En 20 años, la diferencia entre el PIB per cápita de México y los Estados Unidos no ha cambiado. Sigue siendo la quinta parte. José Luis Vargas, ¿para qué sirven estas cumbres? ¿Tienen una utilidad? Bueno, a ver, yo creo que al igual que cuando uno hace una cita de negocios, pues uno tiene que saber para qué va a la cita. Y si uno no tiene claro eso, pues normalmente acaban siendo malas experiencias para ambas partes. ¿Lo teníamos claro en esta Yo ocasión? creo que no. Yo creo que, primera, una pregunta que habría que resolver es, ¿quién fue quien impulsó la cumbre? Tengo la impresión que fue México, y tengo la impresión que fue México a partir de que el presidente ha manejado una estrategia, el presidente Peña, en la cual pues quiere promover, y está en su legítimo derecho, pues las reformas estructurales que ha hecho.
Sin embargo, creo que el problema es que si eso no viene acompañado de cosas más concretas, y que creo que estamos en esa fase, es decir, si no hay todavía una claridad en la legislación secundaria de muchas de esas reformas, pues tal cual como lo dijo el presidente Obama en la rueda de prensa, que dijo, bueno, estoy muy interesado en que el presidente Peña me cuente cómo se van a implementar esas reformas. Sí. Y dato adicional, también lo que dijo el presidente Obama es, y también me gustaría saber en qué va pues todos los problemas que tienen de procuración de justicia, de seguridad, porque claro que va, evidentemente señalando, van acompañados lo uno del otro. Ahora, respecto a lo que decía Martín, yo creo que el tema comercial y del Tratado de Libre Comercio, creo que desde hace mucho las bases están sentadas y sobre todo las bases me refiero a lo que los estados tienen capacidad de hacer, que es una cuestión arancelaria. Y eso evidentemente se puede ir ajustando y resolviendo, pues digamos, ir revisando para ir mejorando. Pero también creo que más allá de eso, pues los mercados funcionan de manera muy natural. Y los estados no tienen mucha capacidad de hacer pues mayor cosa, es decir, una empresa norteamericana le comprará o invertirá en una empresa mexicana si ve que es un país confiable, competitivo, etcétera. Si no lo es y ve que los canadienses sí lo son, pues harán relaciones bilaterales y no trilaterales. Creo que también no se puede forzar demasiado lo que da el instrumento por sí mismo. Finalmente, yo lo que diría es que creo que una de las cosas más importantes de la cumbre y que fue poco rescatada y que me parece que es una visión de futuro, y ahí creo que sí hay coincidencia entre los tres países, y México tiene una necesidad evidentemente mayor, es la del intercambio educativo de pues muchachos que vayan a hacer sus estudios y que vengan. ¿Por qué? Porque ahí sí estás hablando de, más allá de volvernos a enfrascar en el tema de la reforma migratoria y cómo tratan a nuestra gente, ahí estás hablando para los países de otro tipo de clase laboral que el día de mañana puede ser de mucho mayor equidad en el intercambio pues comercial, y que es apostarle al futuro, es apostar. Decía el otro día un periodista, Oppenheimer, decía unas cifras impresionantes, decía, en México solo aproximadamente 13,000 estudiantes, sí, 14,000 o 14,000 están estudiando en Estados Unidos. China tiene 200,000, Corea del Norte tiene creo que 15,000 en Estados Unidos. Entonces la verdad es que ahí sí tenemos mucho que hacer, y sería para los mexicanos, para los jóvenes mexicanos que han con mucho esfuerzo alcanzado una educación superior, pues poder acceder a esas universidades y ahí sí tener una forma de retribución mucho más efectiva y de mayores beneficios para el país. Gracias, José Luis. Humberto, ¿tú qué viste de la cumbre que te llamó la atención? Bueno, creo que el temario de la cumbre no lo conocemos. Me parece que hay problemas que no pudieron soslayarse. Si nos dicen que no se puede cambiar el Tratado de Libre Comercio, lo cual efectivamente no se puede cambiar en una reunión de estas, pero sí se puede discutir y se pueden trazar líneas en torno al comercio internacional. A mí me preocupa mucho que si el 40% de los intercambios comerciales, solo el 40% de los intercambios comerciales de estos países se realizan en la misma zona, el que México tenga el 90% de su intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, sobre todo con Estados Unidos. Creo que para México le toca la peor parte pues, de este reparto del pastel. Pero hay otros problemas que seguramente se discutieron ahí y que no se dieron a conocer. Por ejemplo, el caso de Venezuela. A mí me parece que a Estados Unidos le interesa mucho cuál va a ser la posición mexicana ante Venezuela. Hasta ahora el gobierno mexicano ha estado siendo muy cuidadoso en el manejo del asunto, y yo creo que Estados Unidos quisiera una actitud más beligerante contra el gobierno de Maduro. En fin, yo creo que eso sí se tuvo que discutir. Me parece que de otra manera no sería nada más una reunión para saludarse. El asunto de la marihuana. Mientras en Estados Unidos se está legalizando la marihuana para usos medicinales y ya en 2 estados o 3 para usos recreativos, en México seguimos matándonos porque está prohibida la marihuana. Yo creo que ese es un asunto que tiene que ponerse sobre la mesa en una reunión entre los jefes de Estado de la región, y sin embargo nada de esto se informó. Y hay una coincidencia en lo que se refiere a la marihuana que a mí me gustaría destacar. El PRD, el
señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, los diputados, senadores del PRD, habían estado especulando con la posibilidad de legalizar o despenalizar, o por lo menos ampliar el marco legal del uso de la marihuana en el Distrito Federal, y sin embargo han dado marcha atrás. Han dado marcha atrás, y a mí me parece que esto no es casual, que esto obedece también a los tratos que deben tener los dirigentes de la izquierda con los dirigentes del PRI, incluido el presidente de la República, y estas cosas no aparecen en el orden del día de una reunión como la de Toluca. Mal harían en aparecer, ¿no? Pepe, finalmente, para cerrar este tema, el anuncio de una cumbre energética este año en la que van a participar los ministros de cada país, de México, Canadá y Estados Unidos, ante la reforma energética hecha en México. Bueno, nos pareció en Excelsior que fue uno de los resultados más importantes de esta cumbre. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo creo que ese es un tema sin duda que estuvo en el centro de las discusiones, de eso no tenemos duda, y creo que está vinculado justamente a lo que se refería Martín de cómo construir una región mucho más fuerte y poderosa a partir de las capacidades y a la extensión de mercado que hay aquí. Y que en efecto tiene un tratado que no ha dado, tú lo mencionabas hace un momento, los resultados que se esperaban. No quiere decir que no los haya dado, sí los ha dado a lo mejor, pero muy concentrados. Son 400 empresas las que se han beneficiado, sobre todo de él, en el caso mexicano, y eso hace que, como dijo el propio canciller mexicano, el tratado no sea suficientemente apreciado. Nos vamos a meter a una cumbre energética en un momento realmente complicado. Una, porque también el mapa energético en América del Norte ha cambiado. Estados Unidos ha dado un giro y se convierte en exportador de energéticos y de gas. Y México está por concluir una reforma energética en la que todavía ni siquiera se han materializado las inversiones que puedan hacer posible el incremento de la extracción. Entonces, creo que una cumbre de esta naturaleza es necesaria. Me parece que los países de América del Norte tienen que analizar conjuntamente los impactos que estos movimientos en el mercado energético están teniendo, porque incide directamente en un tema que preocupa, y es la competitividad interna. Si hoy el mundo se está definiendo por el enfrentamiento o el comercio entre bloques comerciales, tienes que saber con qué herramientas cuentas internamente para poder ser competitivo, y la energía o los precios de la energía, el suministro y el abasto, la forma en la que se va a producir y a vender y a quién, son centrales, y en el caso nuestro pues son vitales, tratándose pues del principal producto de exportación de este país. Pues muy bien, ahí está el tema de la cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del PAN y la semana muy importante que tiene por delante este partido. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, semana clave para el Partido Acción Nacional. Se espera que martes, miércoles, algún día de esta semana se dé a conocer ya la convocatoria para la elección de su próximo dirigente nacional. Quiere reelegirse el presidente del partido, Gustavo Madero, o el jefe nacional, como dicen los panistas. Será un periodo muy corto, por cierto, un periodo de apenas un año, porque nuevamente en 2015 tendrá que volver a hacer lo mismo el Partido Acción Nacional en función de los nuevos estatutos aprobados. ¿Cómo prevés la semana del PAN, de Gustavo Madero? ¿Habrá candidato único para enfrentarlo? ¿No lo habrá? Martín Espinosa. Yo veo una gran división de las diferentes fuerzas internas del Partido Acción Nacional. Ernesto Cordero, por un lado, con todo su grupo, sobre todo en el Senado de la República, la oposición a que continúe al frente del Partido Acción Nacional Gustavo Madero. Sin embargo, veo a un Gustavo Madero fuerte, con cierto control, sobre todo en la Cámara de Diputados, y el hecho de convocar a un joven queretano que se está convirtiendo en uno de los activos más importantes de Acción Nacional, cobijado por la dirigencia actual del Partido Acción Nacional, que se desempeña como el coordinador o el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.
un joven que ya fue invitado a formar parte del equipo de Gustavo Madero y del que se habla que podría ser el siguiente secretario general del Partido Acción Nacional en caso de que Madero consiguiera la reelección. Platicando con algunos panistas que ven la indefinición, por ejemplo, de Josefina Vázquez Mota, que un día dice una cosa, otro día se baja, es una cuestión que trae a muchos panistas totalmente desconcertados sobre qué papel podrá jugar Josefina Vázquez Mota en el proceso de elección interna de su dirigente. Creo que es, en lugar de sumar o en lugar de ayudar, se está convirtiendo en otro elemento de desestabilización interna que va a fortalecer la candidatura de Gustavo Madero. Y muchos de estos panistas que estaban con Josefina o que ven en Josefina una posibilidad de unificar una candidatura común contra Gustavo Madero, hoy se cuestionan esa posibilidad y le ven más posibilidades a Gustavo Madero de lograr la reelección al frente del Partido Acción Nacional, cosa que yo creo que va a generar un choque interno, sobre todo por los grupos que se han creado al amparo del expresidente Felipe Calderón con su fundación, pero que viene a hacer un trabajo eminentemente político al interior del PAN en respaldo de uno de los aspirantes a la dirigencia del partido, que es Ernesto Cordero. Definitivamente va a ser una semana intensa de cara a la elección que está programada para el 18 de mayo. 18 de mayo, como ya los panistas dieron a conocer la ruta que van a seguir dentro del calendario interno para la elección de su dirigente nacional. Yo veo muy divididas las fuerzas y esto lo único, o en lo único que abona, es en el fortalecimiento de Gustavo Madero. José Luis, Gustavo Madero, bueno, parece, como dice Martín, ya haber hecho los amarres para asegurar su reelección, ha hecho amarres importantes, se sabe que pues 3 de los 6 personajes que lo van a acompañar en el intento de reelegirse, bueno, son personajes importantes dentro del partido, el ex secretario de Gobernación Santiago Krill, el ex gobernador de Morelos Marco Adame y el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Ricardo Anaya. Esto parecería una cosa ya resuelta para Madero, pero ¿es bueno para el Partido Acción Nacional? Pues mira, yo creo que es una pregunta clave la que haces, Pascal, porque, a ver, yo no tengo duda, que me parece prácticamente un hecho que Madero se va a reelegir, me parece que ha hecho todo, es decir, lo habido y por haber a nivel nacional desde hace tiempo trae un trabajo de estructuras, de bases en todo el país, ¿no? Y parece que pues ya entendieron cómo se maneja un partido en la lógica corporativista y masiva y lo están haciendo, ¿no? Pero a mí justo eso es lo que preguntas, es lo que me extraña, porque en estas pugnas en quién secuestra el partido, porque eso es lo que están disputándose, porque parecería que para los panistas el mundo se reduce al Partido Acción Nacional y no hay más mundo fuera del PAN, es su vida, es su historia, es todo, ¿no? Para ellos. Pero no se dan cuenta que el partido, pues es una entidad, los partidos políticos son entidades de interés público, claro, y representan intereses de la gente, nosotros votamos pues a representantes que ellos tienen, digamos, la marca de poder representarnos en el Congreso, pero representan intereses populares y creo que el PAN eso es lo que no está viendo que para la gente es un partido que no es atractivo y no es atractivo porque esas lógicas en las cuales buscan su preservación individualísima y no buscan un interés colectivo y no buscan figuras frescas, novedosas, como sí creo que es la de Ricardo Anaya. Yo creo que Ricardo Anaya para todos es una gran sorpresa y yo desearía, no que fuera secretario general, yo desearía que fuera el presidente del partido para que limpie ese partido, para que saque a todos estos que no tienen otro mundo más que el PAN y los haga a un lado y deje que entre sangre nueva, que entre sangre que sí represente las preocupaciones de la gente y de los votantes panistas. Me parece que no lo están viendo así, me parece que va a ganar Madero y me parece que van a seguir disminuyendo su nivel de popularidad en términos electorales porque cada vez es un partido, como insisto, se desfasa más de la gente y de la sociedad. Humberto Musacchio, ¿tú cómo ves el PAN ante esta coyuntura? La crisis del PAN, a mi juicio, se enmarca dentro de la crisis general de los partidos en México. Hay una profunda descomposición de nuestras élites políticas.
En buena medida creo que se debe a los enormes presupuestos que reciben ahora los partidos, tanto presupuestos directos acordados por el Congreso, como por el reparto de puestos públicos en el que todo el mundo tiene una cuota muy alta. Hay una rebatinga por esos puestos, hay que ver lo que sucede, por ejemplo, en el PRD, no solo ya es un partido que se dividió, sino que lo que queda está también en medio de una pelea de perros y gatos. En el PRI no es casual que en el PRI, que es el partido que está en el gobierno, que tiene una zanahoria mayor que repartir, ocurra lo de Morelos, por ejemplo, donde hay un comité destituido que se niega a irse y que está movilizado además y que está movilizando las bases priistas para que esto no se concrete. Lo que ocurre en el PAN pues me parece muy natural, es un partido que perdió el poder, que no lo supo conservar, no lo supo ejercer incluso, y hoy pues están pagando las consecuencias, van a seguir en este pleito un buen rato hasta que una fuerza se imponga a las demás. Yo creo que hay mucho interés del gobierno federal en que sea la fuerza que encabeza Madero la que se quede ahí, porque Madero ha mostrado que es un político hábil, capaz de negociar, de ceder, de conceder, pero también de ganar. Me parece que cuenta con la simpatía de un amplio sector del gobierno federal y que esto puede favorecer la reelección de Madero, más allá de los pleitos internos, que no le veo mucho por venir. Un detalle adicional, creo que para bajarle los humos al sector que representa los intereses de Felipe Calderón, están saliendo algunas presuntas corruptelas del sexenio pasado, sobre todo en el ámbito cultural. Pero me parece que más que corruptelas son problemas administrativos, no robo precisamente, sino malos manejos, una manera inadecuada de manejar los fondos, pero se está aprovechando para ensuciar pues el prestigio, si es que alguno tiene, la anterior administración federal. Gracias, Humberto. ¿Cómo queda el calderonismo, Pepe? Es decir, si finalmente se da un resultado pues que prevén muchos panistas, no es que lo digamos nosotros, pero bueno, ahí está Germán Martínez, ex jefe nacional del PAN, cercano a Felipe Calderón, prácticamente dando por hecho la reelección de Gustavo Madero para el siguiente periodo, que insistimos es un periodo corto, pero ¿cómo queda este grupo calderonista que parecía trincherado en el Senado con figuras importantes, pero que ha perdido todas las batallas contra Gustavo Madero? Todas las batallas. Pues yo creo que la gran interrogante de la elección es qué va a ser el que venza respecto de los grupos y las tribus que queden desplazadas. Si se impondrá otra vez, digamos, la exclusión o habrán o tendrán capacidad de salir de lo que, déjame decirlo de esta manera, salir de no solo de los vicios de la partidocracia que decía Musacchio, con los que coincido y que el PAN los comparte, sino salir de la cruda del PAN. El PAN está crudo, está crudísimo de la borrachera de poder de los últimos 12 años, del que salió sin hacer una revisión crítica y sin hacer un balance de por qué los había perdido. Está crudo y tiene una enorme cruda moral por haber asumido prácticas corporativas y clientelares que siempre había criticado al PRI, casi demonizado como símbolo de corrupción, y que luego en su interior no solamente han repetido, sino ahora en esta misma elección han tenido que incluso que crear comisiones especiales para tratar de evitar la guerra sucia y el manejo corporativo que lleve a los 220,000, me parece que son los panistas con derecho a voto que podrán participar en la elección, a evitar que el dinero y los recursos se conviertan en el instrumento finalmente que cuente a la hora de sacar la dirección. Y están crudos también porque no han encontrado, digamos, el camino para trascender las pugnas internas y la guerra de tribus que tanto criticaban al PRD y que hoy reproducen también en su interior, para acercarse un poco, en todo caso, como decía José Luis hace rato, pues a aquellos orígenes del PAN ciudadano compuesto, no de corporaciones, no de grupos, no de tribus, aunque las había, sino
un PAN de individuos, de ciudadanos, que trata justamente de representar y vincularse directamente con Oye, y ellos. capaz de discutir en lo interno sin que las grandes diferencias salieran afuera, y también capaz de ser muy democrático en lo interno. Esas son cosas que ha perdido el Partido Acción Nacional. Esa es parte de la cruda moral del PAN, que muchas de esas prácticas que eran reconocidas en su interior han desaparecido, y por eso creo que el último interrogante... Pero son posibles hoy, cuando que la disputa ya es por el botín, perdón, pero hay mucho dinero Ahora, por medio. Antes no. Déjame Sí. diferir un poco, Pepe, porque yo creo que la cruda normalmente da remordimiento, y yo no los veo con remordimiento, perdón. O sea, yo los veo... Tú los ves empachados. Claro, yo los veo, Frank, o sea, ves los comportamientos de los líderes parlamentarios, Sí, es una soberbia. los escándalos, y que hay una inacción incluso del personaje que se quiere reelegir, Madero, para decir, bueno, por lo menos vamos a aparentar que esas cosas no se toleran, para que vean que yo quiero tener un mandato limpio, digamos, y por lo menos tener que eso me dé un apoyo de ciertas personas respetables dentro del partido, y no lo hacen simplemente como si tuvieran un teflón de este tamaño y se les resbala. Bueno, y entonces todos los ciudadanos nos quedamos con los ojos abiertos y sin consecuencias. Bueno, ¿Estás de acuerdo en que el PAN está más empachado que crudo? a lo mejor José Luis tiene razón, que no han dejado llegar la cruda. Digamos que todavía han mantenido La borrachera. la borrachera. Y eso sí sería grave, porque si esta elección tenemos que es finalmente tratar de procesar el choque de trenes entre grupos que dejó la salida del poder entre los calderonistas y los maderistas, se salda, como suelen ocurrir dentro de los partidos políticos, como la hegemonía y el me llevo todo o gana todo el que vence en las urnas, pues lo que vamos a vivir en Acción Nacional es una cruda postergada que seguirá dando mucha sed. Yo creo que no, pero Dando mucha sed ahorita posteriormente. yo creo que no. A ver, ¿eh? Humberto. Yo creo que no, porque una vez que Madero se imponga, si es que es el caso, él va a ser el que controle el partido. Y una política inteligente será acercar a los grupos de oposición, con una ventaja. Hoy el señor Cordero no tiene el apoyo del presidente de la República. Tiene el apoyo de un expresidente. Sí. Y es muy diferente No, el apoyo esa del, condición. el apoyo del presidente es a Madero. Por eso. Pero, Claro. Claro. Pero Calderón es expresidente. Lo que- Pero Calderón O sea, es un el apoyo a expresidente, Cordero ya y- no puede ser no puede intervenir va a de una pesar manera ese tan apoyo, grosera como lo hizo cuando era presidente. Pascal. Y sin embargo Madero aguantó, aguantó todo. Martín, va a aguantar todo. más ahora. Martín. Lo que a mí me preocupa con todo esto que hemos analizado, algunas diferencias en el análisis o en concepciones del momento que vive el PAN, y luego el 2015, ¿qué? O sea, ¿cómo va a llegar Acción Nacional a la elección intermedia frente a un PRI que va por la mayoría a costa de lo que sea? Y al final, ¿quién pierde? Pierde la democracia mexicana, perdemos los ciudadanos que no nos sentimos representados ni por el PAN ni por el PRI, menos por el PRD como está actualmente. Y eso es una gran tragedia para todo el mosaico o el entramado partidista del país de cara a los comicios del 2015. Y posteriormente, ya no hablemos del 2018, que todavía falta mucho, ¿no? José Luis. Bueno, yo... Es decir, retomo la pregunta de Martín. ¿Cómo crees que le ¿Qué pueda pasa, ir al Partido Acción Nacional? En 2015 vienen gubernaturas importantes. 9. Quiero pensar que el PAN no anda tan mal en algunos de estos procesos, obviamente, Sí. más de un año antes de que Sí, se lleven a cabo. ¿no? yo lo que Y pienso dudo- en Querétaro, por ejemplo. Lo que dudo mucho, bueno, Querétaro podría ser recuperar algo que era de ellos, ¿no? Que era propio, pero yo un poco, ¿cómo veo todo esto? Veo que el PAN sigue operando en una lógica muy de casa, es decir, pareciera que lo que están compitiendo es para una elección de planillas de la escuela y no para una elección de un partido político nacional. serio. Y creo que en esa lógica pues toman sus decisiones incluso electorales. Entonces no veo de cara a los próximos años un PAN que esté ganando estados de la República por una razón muy clara, porque hoy la mayor parte de los estados de la República están gobernados por el PRI. El PRI a través de pues una extraordinaria campaña publicitaria del presidente de la República, pues la gente está contenta con el PRI. No sabemos si en el bolsillo también se refleje, pero la gente No, pues ahí no. ahorita, por lo menos en términos electorales,
creo que va a seguir votando en las mismas tendencias, a menos que haya cosas graves, ¿no? Pues yo coincidiendo con el análisis de la cruda o el empacho, como ustedes quieran, yo sí le veo personalmente posibilidades al PAN en 2015, en San Luis Potosí le veo posibilidades en Querétaro. Y miren, la verdad es que no sabemos qué pueda pasar en Michoacán, pero no habría que descartar al PAN, si es que hay una elección en Michoacán, porque hasta eso habría que poner en duda. Pero creo que el Partido Acción Nacional, que no ha gobernado Michoacán, probablemente también tenga posibilidades ahí. Pero bueno, será una semana interesante para el PAN, con muchos retos por delante, muchas cosas que componer en el camino, con el objetivo de ser competitivo electoralmente en 2015. Ya veremos cómo le va con la publicación de la convocatoria para elegir a su próximo dirigente nacional. Tenemos que hacer una pausa y vamos a volver con el tema de Venezuela. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Pues desde el 12 de febrero han sido días muy difíciles en Venezuela, manifestaciones prácticamente todos los días con la intervención de la fuerza pública, disparos en contra de manifestantes, escenas pues terriblemente duras, transmitidas a través de las redes sociales, porque en Venezuela buena parte de los medios de comunicación pues han sufrido la censura por parte de la autoridad. Ya una televisora colombiana fue sacada del aire, existía la amenaza de que esto pudiera ocurrir también con la CNN, pero bueno, Humberto Musacchio, parecería que todos los días Venezuela va peor y peor. Bueno, creo que ya lo hemos dicho aquí, el señor Maduro no tiene la madurez política necesaria, heredó el gobierno de su antecesor, pero no su popularidad, no tiene ni su carisma, ni su sentido del humor. Su carisma, su capacidad política. Control. No hay un cuerpo de ideas que le den consistencia a los hechos políticos del país. En fin, yo creo que Maduro está en una grave crisis. Me parece que fue una mala elección de las fuerzas que lo llevaron a la presidencia. No tiene capacidad para afrontar un movimiento de la oposición que era esperable. Me parece que la derecha venezolana no lo quiere, la colombiana tampoco, y Estados Unidos menos. Entonces, había muchos factores en contra, lo escogieron a él y yo creo que fue una pésima elección y lo va a pagar el chavismo porque yo creo que ese señor se va a tener que ir. Bolívar no habla con él, además. Pepe, bueno, muchas cosas que comentar de Venezuela. Está la detención de Leopoldo López, el dirigente opositor, está el allanamiento de las oficinas de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, pero déjame comenzar con la acusación que hubo por parte del ministro del Interior venezolano contra México, que aquí se estaban entrenando los grupos que estaban provocando violencia en Venezuela, incluso una acusación directa a un venezolano mexicano llamado Gustavo Tobar, y sale el jueves pasado el embajador a decir, pues no hay ninguna evidencia de que esos grupos se organicen en México. Pues no. Mira, duro revés para Maduro, ¿no? Sí, pero la verdad es que sí llama un poco a la risa, da un poco carcajada y pues es una muestra más de que Venezuela sí es un país como muy singular, ¿no? Es singular en esta clase de acusaciones sin pruebas y sin evidencias. Bueno, quieren emboletar a México en una política proestadounidense, exactamente, me parece, ¿no? Exactamente, pero incluso eso se hace de otra manera y no con algo tan débil como que tu embajador tenga que salir 3 días después a corregir y decir, la verdad es que pues, nos lanzamos sin tener pruebas. Pero es singular sobre todo, y lo vemos no solamente ahí, tú mencionabas la detención de López, y es tan singular Venezuela como que da la impresión de que es un país en el que las candidaturas presidenciales ganadoras pasan por la cárcel. Así sucedió justamente con Hugo Chávez en los 90s, en el que después de haber sido detenido y encarcelado, se catapultó como el líder que acabó siendo. Pero hay varios antecedentes, de su muerte. Hay varios. Y luego, pues creo que en este caso, detener y encarcelar con acusaciones absolutamente risibles al líder de la oposición. No, y además entra acusado de crímenes terribles y al final ya nomás es incendio y no sé cuántos delitos más que no son graves pues en las leyes venezolanas. Absolutamente, pero independientemente digamos del proceso judicial y de sus argumentos, No, Pascal, pero lo digo en abono de lo que dices. Claro, yo creo que lo que están haciendo es construyendo una candidatura presidencial para los próximos años y hacer crecer el liderazgo de López a niveles
y con la rapidez meteórica que creo que él nunca se hubiera ni siquiera remotamente propuesto. Le están haciendo el gran favor, pues. Ahora, sí. parte de la discusión en Venezuela, bueno, lo hizo público Enrique Capriles, por ejemplo, José Luis Vargas, es que esto es un movimiento más interno que externo, es decir, es más fuerte la oposición interna dentro del chavismo al presidente Maduro que el movimiento de los estudiantes en la calle. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es cierto, es decir, yo lo que veo pues es que las propias bases populares del chavismo que probablemente corroboraron o le dieron el mandato a Maduro, pues se están volteando, lo platicábamos en el programa pasado, pues evidentemente en el momento en que empiezan a ver esa falta de incentivos que Chávez tenía perfectamente aceitada la estructura, pues la gente ya no tiene... ya no encuentra mucho sentido por qué seguir con otro dictador más y menos inteligente y menos carismático y menos todo, ¿no? Ahora, también lo que yo veo, Pascal, es que en esta lógica creo que es como el remedio del piquete de víbora, se hace solo con veneno de víbora y creo que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Creo que la única posibilidad inmediata de resolver este asunto de tajo es que haya un golpe de Estado de la propia estructura militar y que creo que no es poco viable. ¿Por qué? Porque la estructura militar, la jerarquía militar, cuando le piden que haga cosas que van en contra de su población a la cual ellos mismos pertenecen, porque recordemos que los militares vienen normalmente de orígenes pues, de extractos humildes. No en Venezuela, ¿eh? Y les piden... No en Venezuela, es un ejército de élite. Bueno, pero cuando les piden ir en contra por la necesidad de un dictador, por la locura de un dictador, es cuando se pueden prever estos golpes de Estado. Creo que es la única solución en lo inmediato, porque este hombre va a seguir enloqueciendo, va a seguir matando gente, va a seguir ejerciendo su autoritarismo. No va a haber una intervención internacional, me queda clarísimo, hasta que el asunto ya esté verdaderamente desbordado. Y creo que es la única forma en que la propia milicia, una decisión de la milicia, pongan un alto y este hombre le pongan, lo quiten del poder. Tampoco veo que las masas organizadas lo van a poder hacer, porque me parece que pues eso nada más va a acabar en una masacre, esperemos que no, pero creo que no hay esa capacidad. Y sí, yo también soy muy escéptico de estos liderazgos, de estas actitudes un poco pues mesiánicas de me encarcelo y voy a entregarme, porque me parece que detrás de eso pues hay un interés evidente electoral que me parece que tampoco es la solución, ¿no? Martín, normalmente cuando este tipo de regímenes está en problemas empiezan a acusar al extranjero de ser el causante pero de las molestias, ¿no? Lo hizo la dictadura militar argentina, lo ha hecho por mucho tiempo Cuba. ¿Qué piensas de estos señalamientos? Es parte de toda una retórica. Para mí, yo como veo el conflicto y después de escuchar testimonios como los que Paco Sea nos planteaba en el programa anterior de haber estado en Venezuela luego de que muere Hugo Chávez y de la gran incógnita que se abre en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, muchos analistas dijeron, ojo, se murió Chávez y se acabó el chavismo. Y lo estamos viendo. Vamos, en cuanto a liderazgos, no hay un liderazgo que pueda poner orden hoy en día en Venezuela y poder conciliar todos los intereses sociales como sí lo hacía Hugo Chávez, aún de sus opositores, que los tenía acotados, pero vamos, había un control político de la situación. El gran problema de Maduro que no controla absolutamente nada. No controla nada, el país está a la deriva, no hay un control político institucional al interior de Venezuela, agravado por una crisis social de enormes dimensiones, con escasez de alimentos. Escuchaba yo testimonios de Olga Warnat, que por cierto anda en Venezuela, y decía, es una barbaridad que a ciertas horas de la noche ya la gente no sale por el temor a ser detenida, por asaltos, por inseguridad, porque hay grupos sociales que ya se están organizando para que de cualquier manera tengan algo para comer o llevar a la casa. Y para mí es una cortina de humo. O sea, lo que está haciendo Maduro
no es tan absurdo en cuanto a decir, señores, nos están desestabilizando, hay grupos que se entrenaron en México y la derecha estadounidense. No es cierto, pero en la retórica, incluso del chavismo, eso de alguna manera funcionaba. Sea verdad. Oye, pero hay una declaración de no Joe Biden verdad, anunciando que puede haber intervención gringa, ¿eh? Sí, pero en la actualidad no lo olvidemos. O sea, el problema de Venezuela no viene de afuera, el problema de Venezuela está adentro. No lo dudo. Socialmente hablando, pero hay ese antecedente, económicamente hablando, es un problema serio. Bueno, al grado y perdón, de que... y Olga Warnat no es un argumento de autoridad lo que diga la señora. Pero de alguna manera, pues vamos, es un testimonio de alguien que está viviendo adentro un testimonio interesado. una situación social que puede de alguna manera darte un referente de qué es lo que está pasando con los grupos sociales al interior de Venezuela. Yo sí creo que el problema pueda crecer, a diferencia de lo que piensa José Luis. O sea, el problema social, cuidado, porque ahí tenemos la situación en Ucrania, que es verdaderamente dramática, que esperemos que Venezuela no llegue a esos niveles, pero lo que hemos estado viendo en esta última semana que terminó son verdaderamente, como lo decía Pascal, escenas muy tristes, donde también pues, personas públicas o bellezas de Venezuela que tienen una connotación internacional en la opinión pública, pues mueren en la calle por un balazo en la espalda. No, pero yo sí creo que la situación puede ser, ahí coincido con Martín, creo que la situación puede ser dramática. Nadie nos queda duda y creo que hay consenso, es el régimen no funciona. Sí, ¿no? No hay mercado control. negro, tipo de cambio 8 veces más alto del oficial, desabasto incluso en los barrios pobres, chavistas. Grupos armados que nadie controla, ¿no? Efectivamente, y una movilización y protestas en la calle que no son desdeñables. Una confrontación más de una social, que es lo semana. terrible, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí lo que se perfila es justamente la posibilidad, porque además el gobierno está usando o se le ha salido de control los movimientos civiles armados que ellos mismos han utilizado para enfrentar a la población. Un contexto así de enfrentamiento o guerra civil incluso tendrá que llamar la atención a los propios presidentes latinoamericanos. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de los latinoamericanos, porque no pueden tampoco abstraerse del dramático final que puede llegar a haber eso en términos de violencia y caos. Pero solo... Bueno, rápidamente, y les hago una pregunta. Solo señalar una cosa, es decir, yo no digo que el problema no pueda crecer, lo que no veo es la capacidad de organización de pues quien está muy molesto con esta situación para poder combatir al régimen de Nicolás Maduro. O sea, sí en torno a una protesta, no en torno a separarlo del poder. Creo que ese es el punto. Okay. ¿Qué debería hacer México y qué debería hacer el resto de la comunidad internacional respecto de los hechos en Venezuela, Humberto? Me parece muy peligroso que México adopte una actitud frente al conflicto interno de Venezuela. Lo más constructivo sería proponer una comisión quizá de 3 países, mediadora entre las grandes fuerzas venezolanas que hoy están enfrentadas, pero eso es peligrosísimo y pueden salir muy mal parados. Martín. Híjole, a mí me sigue haciendo ruido la posición de México en cuestiones internacionales, vamos, de cualquier índole, pero lo más cercano, pues Venezuela, porque pues compartimos el continente y es un pueblo cercano, muchos venezolanos en México, sin duda. O sea, yo siento muy timorato al gobierno de México, no porque tenga que tomar posición, Humberto, pero es parte de toda una política exterior que no se define. O sea, que da bandazos, el tema de Cuba, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que está reflejando esa carencia de una brújula muy bien aceitada en relación con los conflictos regionales, particularmente el tema de Venezuela. No veo una definición, no porque tenga que censurar o porque tenga que salir como un líder moral a decir que qué mal, no, simplemente... Oye, no nos podemos quedar callados. Mejor lo abordó el presidente de Estados Unidos, claro, porque le interesaba en la cumbre de Toluca, que la propia posición del presidente anfitrión, que era el presidente Peña Nieto. Te toca cerrar, Pepe. Yo sí creo que hay mecanismos regionales que se deben de poner en marcha. Ahí está con todas sus vicisitudes Pero la OEA. No existe, ¿no? Creo que por lo menos existe como mecanismo formal y ahí ha estado, por ejemplo, las intervenciones que ha hecho cuando ha habido situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, en Haití. Yo creo que sí
deben de explorarse ese u otros mecanismos regionales con los países, incluso del ALBA, que a ellos tampoco les interesa que se deteriore la situación en la propia Venezuela, porque no solamente les abastece petróleo y otros productos, sino que además el nivel de comercio que tienen con ellos es altísimo. ¿Sería Entonces, bueno ver a ¿a quién Brasil y a beneficia? México, por ejemplo? Por supuesto. Brasil sería y a algo México más absolutamente involucrados. innovador. Sí, claro. Pues muy bien, ahí está el tema de Venezuela y hasta aquí llegamos en el programa. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido la transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos la próxima semana aquí a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Regresamos a Círculo de Ideas. Pues desde el 12 de febrero han sido días muy difíciles en Venezuela, manifestaciones prácticamente todos los días con la intervención de la fuerza pública, disparos en contra de manifestantes, escenas pues terriblemente duras, transmitidas a través de las redes sociales, porque en Venezuela buena parte de los medios de comunicación pues han sufrido la censura por parte de la autoridad. Ya una televisora colombiana fue sacada del aire, existía la amenaza de que esto pudiera ocurrir también con la CNN, pero bueno, Humberto Musacchio, parecería que todos los días Venezuela va peor y peor. Bueno, creo que ya lo hemos dicho aquí, el señor Maduro no tiene la madurez política necesaria, heredó el gobierno de su antecesor, pero no su popularidad, no tiene ni su carisma, ni su sentido del humor. Su carisma, su capacidad política. Control. No hay un cuerpo de ideas que le den consistencia a los hechos políticos del país. En fin, yo creo que Maduro está en una grave crisis. Me parece que fue una mala elección de las fuerzas que lo llevaron a la presidencia. No tiene capacidad para afrontar un movimiento de la oposición que era esperable. Me parece que la derecha venezolana no lo quiere, la colombiana tampoco, y Estados Unidos menos. Entonces, había muchos factores en contra, lo escogieron a él y yo creo que fue una pésima elección y lo va a pagar el chavismo porque yo creo que ese señor se va a tener que ir. Bolívar no habla con él, además. Pepe, bueno, muchas cosas que comentar de Venezuela. Está la detención de Leopoldo López, el dirigente opositor, está el allanamiento de las oficinas de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, pero déjame comenzar con la acusación que hubo por parte del ministro del Interior venezolano contra México, que aquí se estaban entrenando los grupos que estaban provocando violencia en Venezuela, incluso una acusación directa a un venezolano mexicano llamado Gustavo Tobar, y sale el jueves pasado el embajador a decir, pues no hay ninguna evidencia de que esos grupos se organicen en México. Pues no. Mira, duro revés para Maduro, ¿no? Sí, pero la verdad es que sí llama un poco a la risa, da un poco carcajada y pues es una muestra más de que Venezuela sí es un país como muy singular, ¿no? Es singular en esta clase de acusaciones sin pruebas y sin evidencias. Bueno, quieren emboletar a México en una política proestadounidense, exactamente, me parece, ¿no? Exactamente, pero incluso eso se hace de otra manera y no con algo tan débil como que tu embajador tenga que salir 3 días después a corregir y decir, la verdad es que pues, nos lanzamos sin tener pruebas. Pero es singular sobre todo, y lo vemos no solamente ahí, tú mencionabas la detención de López, y es tan singular Venezuela como que da la impresión de que es un país en el que las candidaturas presidenciales ganadoras pasan por la cárcel. Así sucedió justamente con Hugo Chávez en los 90s, en el que después de haber sido detenido y encarcelado, se catapultó como el líder que acabó siendo. Pero hay varios antecedentes, de su muerte. Hay varios. Y luego, pues creo que en este caso, detener y encarcelar con acusaciones absolutamente risibles al líder de la oposición. No, y además entra acusado de crímenes terribles y al final ya nomás es incendio y no sé cuántos delitos más que no son graves pues en las leyes venezolanas. Absolutamente, pero independientemente digamos del proceso judicial y de sus argumentos,
Pascal, pero lo digo en abono de lo que dices. claro, yo creo que lo que están haciendo es construyendo una candidatura presidencial para los próximos años y hacer crecer el liderazgo de López a niveles y con la rapidez meteórica que creo que él nunca se hubiera ni siquiera remotamente propuesto. Le están haciendo el gran favor, pues. Ahora, sí. parte de la discusión en Venezuela, bueno, lo hizo público Enrique Capriles, por ejemplo, José Luis Vargas, es que esto es un movimiento más interno que externo, es decir, es más fuerte la oposición interna dentro del chavismo al presidente Maduro que el movimiento de los estudiantes en la calle. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es cierto, es decir, yo lo que veo pues es que las propias bases populares del chavismo que probablemente corroboraron o le dieron el mandato a Maduro, pues se están volteando, lo platicábamos en el programa pasado, pues evidentemente en el momento en que empiezan a ver esa falta de incentivos que Chávez tenía perfectamente aceitada la estructura, pues la gente ya no tiene... ya no encuentra mucho sentido por qué seguir con otro dictador más y menos inteligente y menos carismático y menos todo, ¿no? Ahora, también lo que yo veo, Pascal, es que en esta lógica creo que es como el remedio del piquete de víbora, se hace solo con veneno de víbora y creo que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Creo que la única posibilidad inmediata de resolver este asunto de tajo es que haya un golpe de Estado de la propia estructura militar y que creo que no es poco viable. ¿Por qué? Porque la estructura militar, la jerarquía militar, cuando le piden que haga cosas que van en contra de su población a la cual ellos mismos pertenecen, porque recordemos que los militares vienen normalmente de orígenes pues, de extractos humildes. No en Venezuela, ¿eh? Y les piden... No en Venezuela, es un ejército de élite. Bueno, pero cuando les piden ir en contra por la necesidad de un dictador, por la locura de un dictador, es cuando se pueden prever estos golpes de Estado. Creo que es la única solución en lo inmediato, porque este hombre va a seguir enloqueciendo, va a seguir matando gente, va a seguir ejerciendo su autoritarismo. No va a haber una intervención internacional, me queda clarísimo, hasta que el asunto ya esté verdaderamente desbordado, y creo que es la única forma en que la propia milicia, una decisión de la milicia, pongan un alto y este hombre le pongan, lo quiten del poder. Tampoco veo que las masas organizadas lo van a poder hacer, porque me parece que pues eso nada más va a acabar en una masacre, esperemos que no, pero creo que no hay esa capacidad. Y sí, yo también soy muy escéptico de estos liderazgos, de estas actitudes un poco pues mesiánicas de me encarcelo y voy a entregarme, porque me parece que detrás de eso pues hay un interés evidente electoral que me parece que tampoco es la solución, ¿no? Martín, normalmente cuando este tipo de regímenes está en problemas empiezan a acusar al extranjero de ser el causante pero de las molestias, ¿no? Lo hizo la dictadura militar argentina, lo ha hecho por mucho tiempo Cuba. ¿Qué piensas de estos señalamientos? Es parte de toda una retórica. Para mí, yo como veo el conflicto y después de escuchar testimonios como los que Paco Sea nos planteaba en el programa anterior de haber estado en Venezuela luego de que muere Hugo Chávez y de la gran incógnita que se abre en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, muchos analistas dijeron, ojo, se murió Chávez y se acabó el chavismo. Y lo estamos viendo. Vamos, en cuanto a liderazgos, no hay un liderazgo que pueda poner orden hoy en día en Venezuela y poder conciliar todos los intereses sociales como sí lo hacía Hugo Chávez, aún de sus opositores, que los tenía acotados, pero vamos, había un control político de la situación. El gran problema de Maduro que no controla absolutamente nada. No controla nada, el país está a la deriva, no hay un control político institucional al interior de Venezuela, agravado por una crisis social de enormes dimensiones, con escasez de alimentos. Escuchaba yo testimonios de Olga Warnat, que por cierto anda en Venezuela, y decía, es una barbaridad que a ciertas horas de la noche ya la gente no sale
por el temor a ser detenida, por asaltos, por violencia. inseguridad, Sí. porque hay grupos sociales que ya se están organizando para que de cualquier manera tengan algo para comer o llevar a la casa. Y para mí es una cortina de humo. O sea, lo que está haciendo Maduro no es tan absurdo en cuanto a decir: señores, nos están desestabilizando, hay grupos que se entrenaron en México y la derecha estadounidense. No es cierto, pero en la retórica, incluso del chavismo, eso de alguna manera funcionaba. Sea verdad. Oye, pero hay una declaración o de no Joe sea Biden verdad. anunciando que puede haber intervención gringa, ¿eh? Sí, pero en la No, actualidad no lo olvidemos. o sea, el problema de Venezuela no viene de afuera, el problema de Venezuela está adentro. No lo dudo. Socialmente hablando, Pero hay ese antecedente, económicamente hablando, es un problema serio. Bueno, al grado Perdón, de que y Olga Warnat no es un argumento de autoridad lo que diga la señora. pero de ¿eh? alguna manera, pues vamos, es un testimonio de alguien que está viviendo adentro Un testimonio interesado. una situación social que puede de alguna manera darte un referente de qué es lo que está pasando con los grupos sociales al interior de Venezuela. Yo no. Yo sí creo que el problema pueda crecer, a diferencia de lo que piensa José Luis. O sea, el problema social, cuidado, porque ahí tenemos la situación en Ucrania, que es verdaderamente dramática, que esperemos que Venezuela no llegue a esos niveles, pero lo que hemos estado viendo en esta última semana que terminó son verdaderamente, como lo decía Pascal, escenas muy tristes, donde también pues, personas públicas o bellezas de Venezuela que tienen una connotación internacional en la opinión pública, pues mueren en la calle por un balazo en la espalda. No, yo sí creo que la situación puede ser, ahí coincido con Martín, creo que la situación puede ser dramática. Nadie nos queda duda, y creo que hay consenso, es el régimen no funciona. Sí, ¿No? no hay Mercado control. negro, tipo de cambio 8 veces más alto del oficial, desabasto incluso en los barrios pobres, chavistas. Grupos armados que nadie controla, ¿no? Efectivamente, y una movilización y protestas en la calle que no son desdeñables. Una confrontación más de una social, que es lo semana. terrible, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí lo que se perfila es justamente la posibilidad, porque además el gobierno está usando o se le ha salido de control los movimientos civiles armados que ellos mismos han utilizado para enfrentar a la población. Un contexto así de enfrentamiento o guerra civil incluso tendrá que llamar la atención a los propios presidentes latinoamericanos. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de los latinoamericanos, porque no pueden tampoco abstraerse del dramático final que puede llegar a ver, haber eso en términos de violencia y caos. Pero solo, Bueno, rápidamente, y sí, les hago una no, pregunta. solo señalar una cosa, es decir, yo no digo que el problema no pueda crecer, lo que no veo es la capacidad de organización de pues quien está muy molesto con esta situación para poder combatir al régimen de Nicolás Maduro. O sea, sí en torno a una protesta, no en torno a separarlo del poder. Creo que ese es el punto. ¿Qué debería hacer México y qué debería hacer el resto de la comunidad internacional respecto de los hechos en Venezuela, Humberto? Me parece muy peligroso que México adopte una actitud frente al conflicto interno de Venezuela. Lo más constructivo sería proponer una comisión quizá de 3 países, mediadora entre las grandes fuerzas venezolanas que hoy están enfrentadas. Pero eso es peligrosísimo y pueden salir muy mal parados. Martín. Híjole, a mí me sigue haciendo ruido la posición de México en cuestiones internacionales, vamos, de cualquier índole, pero lo más cercano, pues Venezuela, porque pues compartimos el continente y es un pueblo cercano, muchos venezolanos en México, sin duda. O sea, yo siento muy timorato al gobierno de México, no porque tenga que tomar posición, Humberto, pero es parte de toda una política exterior que no se define. O sea, que da bandazos, el tema de Cuba, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que está reflejando esa carencia de una brújula muy bien aceitada en relación con los conflictos regionales, particularmente el tema de Venezuela. No veo una definición, no porque tenga que censurar o porque tenga que salir como un líder moral a decir que qué mal, no, simplemente... Oye, no nos podemos quedar callados. Mejor lo abordó el presidente de Estados Unidos, claro, porque le interesaba en la cumbre de Toluca, que la propia posición del presidente anfitrión, que era el presidente Peña Nieto.
Te toca cerrar, Pepe. Yo sí que creo que hay mecanismos regionales que se deben de poner en marcha. Ahí está con todas sus vicisitudes Pero la OEA. no existe, ¿no? Creo que por lo menos existe como mecanismo formal y ahí ha estado, por ejemplo, las intervenciones que ha hecho cuando ha habido situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, en Haití. Yo creo que sí deben de explorarse ese u otros mecanismos regionales con los países, incluso del ALBA, que a ellos tampoco les interesa que se deteriore la situación en la propia Venezuela, porque no solamente les abastece petróleo y otros productos, sino que además el nivel de comercio que tienen con ellos es altísimo. Sería Entonces, bueno ver a ¿a quién Brasil y a beneficia? México, por ejemplo. Por supuesto. Brasil sería y a algo México más absolutamente involucrados. innovador. Sí, claro. Pues muy bien, ahí está el tema de Venezuela y hasta aquí llegamos en el programa. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido la transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos la próxima semana aquí a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.